Hay una gran cantidad de procedimientos que se utilizan para darle más volumen a los labios, los cuales consisten en inyectar sustancias que rellenan la zona. Algunas de las opciones más comunes son el colágeno y el ácido hialurónico. Por su parte, cada vez son más las mujeres y también algunos hombres que optan por aplicarse Botox para tener unos labios carnosos. No obstante, el uso de estos rellenos no siempre da buenos resultados. De hecho, pueden llegar a causar problemas como protuberancias, inflamación, dolor, aspecto poco natural, encapsulación, desparramamiento del relleno por otras áreas del rostro, etc. Aquellos que se apliquen estos tratamientos han de saber que los resultados durarán casi para siempre. En el caso de arrepentirse, puede llegar a ser muy complicado revertir el proceso. Por ello, siempre es aconsejable estar bien informado al respecto y empezar con alguna técnica menos invasiva, dolorosa o reversible. Además, este tipo de tratamientos suelen ser bastante costosos. Si deseas tener unos labios carnosos, debes tener cuidado con algunas técnicas milagrosas que circulan en otras redes. Por ejemplo, existe un tratamiento que consiste en utilizar una tapa o botella de vidrio para hacer vacío y que succione los labios, el cual contribuye a la inflamación de los labios. También existen labiales que incluyen componentes como la pimienta de cayena, el café, el mentol o el jengibre, para un supuesto aumento en el volumen de los labios. La sensación de ardor que produce no es comparable con los daños que podrían llegar a causar en nuestra piel, así que evita todo lo mencionado anteriormente. Si tu objetivo es tener unos labios carnosos, coloridos y suaves, puedes comenzar realizando una buena limpieza alrededor de tus labios. Es probable que tengas espinillas o puntos abiertos. En este caso, se usan algunos productos y hay que tener mucho cuidado en esta zona. Al realizar este proceso ayudarás a eliminar las células muertas y al mismo tiempo, estimularás la circulación de la sangre en la zona. Solo necesitarás una cucharada de miel, una cucharada de maicena y una cucharada de yogur natural. Combina muy bien los tres insumos hasta formar una mezcla pegajosa. Coloca un poco en los dedos y esparce alrededor de tus labios. Frota de manera circular por toda la zona. Enjuaga con agua templada. Seca con una toalla suave, dando leves golpecitos. Hidrata con el bálsamo de tu preferencia. Repite 1 o 2 veces al mes. Ejercita tus labios. Al igual que cualquier otro músculo, tienen que mantenerse en forma. Si hay tensión, por cualquier problema que tengas, lucirán más delgados. El ejercicio periódico te puede ayudar a disminuir ese efecto y conseguir al mismo tiempo unos labios más voluminosos. ¿Por qué? Porque estimulará la circulación sanguínea y también fortalecerá los músculos labiales. Puedes hacer ejercicios de labios mientras estés haciendo tareas, trabajando, mirando televisión, preparando la cena, etc. Son muy fáciles y se recomienda realizarlos a diario. Primero, simplemente lleva los labios para dentro de la boca, aprieta con fuerza durante 10 segundos y relaja. Repite 10 veces al día por lo menos. Otra opción es andar por la vida tirando besos o haciendo boca de pez. Tal vez no te animes a hacerlo en la calle, pero sí en casa. Son muy efectivos. Hidrata tus labios. La humidificación de los labios es muy importante, al igual que sucede con la piel en general, ya que si tu boca está agrietada, seca y opaca, puede provocar que los labios se vean más delgados. Los pintalabios comunes que compras en las tiendas a veces pueden empeorar la situación. Utiliza productos naturales para hidratar tus labios. Lo mejor que puedes hacer es utilizar los bálsamos hidratantes específicos para labios resecos. Además, es posible emplear productos naturales, como por ejemplo, aceite de oliva, manteca de cacao, aceite de rosa mosqueta, aceite de almendras. Solo tienes que colocar unas gotas en los labios antes de ir a acostarte y no enjuagar. Además de mejorar la humedad en los labios,
le darás un brillo superior. Si aún no estás suscrita, recuerda hacerlo en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones. Así me estarás ayudando a seguir subiendo contenido en este canal. Las mascarillas para labios pueden ser muy efectivas. A su vez puedes aprovechar las bondades de los insumos para tus labios, muy útiles para que se vean más saludables. Solo necesitarás media cucharada de aguacate y una cucharada de miel. Mezcla muy bien ambos insumos. Coloca un poco y esparce por todos tus labios. Deja actuar entre 12 y 15 minutos. Enjuaga con agua templada. Seca con golpes suaves con una toalla limpia y seca. Repite el procedimiento 2 veces a la semana, solo por las noches. Es necesario estar hidratada. No te olvides de hidratar los labios también por dentro, bebiendo 2 litros de agua por día. Asimismo, trata de evitar exponerte demasiado al sol sin protección solar. Usa un sombrero y un labial protector de rayos solares. Si te interesa más sobre este tema, puedes ver un video que tengo en mi canal, en donde te explico cómo puedes aclarar la piel de tus labios con tratamientos naturales. Trata también de cubrir tus labios los días de mucho frío o viento. De este modo, tus labios se verán siempre muy bonitos. Ejercicio para aumentar el tamaño de los labios naturalmente. Para realizar este ejercicio, primero, hidrata tus labios. Aplica un bálsamo labial o cacao de labios para que estén hidratados y humectados. Coloca el dedo índice de tu mano derecha en el labio de arriba y el dedo índice de la izquierda en el labio de abajo. Ejerce presión con tus dedos. Empuja con el dedo del labio superior fuertemente hacia arriba y con el dedo del labio inferior hacia abajo. Aplica presión o fuerza con los labios tratando de juntarlos entre ellos durante 10 segundos, y repite la operación hasta 5 veces al día. Para una mayor pigmentación de tus labios, te estaré compartiendo un tinte natural. Vas a necesitar 2 cucharadas soperas de glicerina pura, frutas de color rojo, pueden ser ciruelas, arándanos, fresas o incluso el betabel o beterraga. Haz uso de un recipiente pequeño, un cazo o una olla pequeña. También necesitarás un recipiente de cristal donde puedas echar todos los ingredientes y un recipiente vacío de plástico que será el que utilices para aplicar tu tinte. En el caso, echa suficiente agua para que actúe a baño María. Coloca encima el recipiente de cristal vertiendo 2 cucharadas soperas de glicerina. Cuando empiece a hervir, añade la fruta roja que hayas elegido o la beterraga. Dará un aspecto de rojo más intenso a tus labios, previamente lavada y cortada. A fuego medio déjalo hirviendo durante 15 minutos, mientras con un tenedor vas machacando la fruta hasta hacerla puré. Cuando se haya enfriado la mezcla, échalo en el recipiente vacío que hayas elegido para poder aplicarlo en tus labios o incluso en las mejillas. Depende de qué fruta uses, puedes ir graduando la gama de colores que quieres en tus tintes naturales. Esto es todo por hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Recuerda compartir este video con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me